Aquí estamos, señores, nueva vez. Pues tuvimos alguna diferencia con lo que es la conexión, pero ustedes saben que esto es en vivo y que el internet a veces falla. Ustedes saben cómo es. Le decía que estamos en las oficinas del pastor Edwin Santana y que nos está recibiendo acá y queremos conversar con él temas importantes para todos ustedes. Es decir, que esta mañana fresca, les decía al inicio, de muchas lluvias, pero que tenemos que ir haciendo cosas poco a poco. Y decirle también que esta transmisión es cortesía de Farmacia Popular, la más popular en Puerto Plata. Tenemos una en cada esquina con medicamentos originales y un precio en todas las farmacias, en Farmacias Popular. De igual manera a Clínica Brugal Mejía López, aquí en Puerto Plata, en la José del Carmen Ariza. Acético Jumbo Puerto Plata, donde usted, si quiere limpiar su esposo de trabajo con esos camiones, pues va a solicitarle a Wilfredo González que le sirva con esos servicios espectaculares y a buenos precios que él tiene. Damos la bienvenida al pastor Edwin Santana y agradecerle porque nos está recibiendo en sus oficinas. Amén. Pastor. Gracias, Margarita. Gracias a todos los televidentes y seguidores del programa Plata Informativo. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de compartir este momento tan especial y de verdad glorificamos a Dios por todo lo que Él permite. Amén. Pastor, ¿cuántos años tiene en el pastorado? En el pastorado tenemos ya unos 14 años para 15 años en el pastorado, pastoreando. En el Evangelio 34 años, para 35. Ya. ¿Cómo podemos definir un pastor? ¿Cómo debe ser un pastor de este tiempo? ¿O debe ser pastor de las iglesias aquellas que teníamos la Odisea y eso? ¿O hay un pastor ahora por el tiempo diferente? Bueno, el pastorado, el tiempo no va a quitar la esencia del pastorado, en la circunstancia, y de verdad que aunque estamos en la posmodernidad, eso no deja el ministerio pastoral bíblico relegado, porque un pastor moderno, ¿verdad?, no significa que tenga que dejar el marco de la palabra a un lado para hacer su trabajo. Pastor es pastor, independientemente de la época. Siempre un pastor tiene que estar al cuidado de las ovejas. El pastor tiene que oler a ovejas, porque esos pastores distantes, por ejemplo, hoy las modalidades han cambiado mucho. Tenemos pastor hasta de iglesia cibernética. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Bueno, una persona que aparece y instala una iglesia, pero una iglesia cibernética donde no tiene un local, donde da palabra y ya la gente siente que ese es su pastor. Y la gente hasta le mandan ofrendas, le mandan diezmo y ellos piden como si fueran miembros de ellos. Pero estos pastores no se sientan con la familia, a tratar con la familia, a lidiar con la familia, y están ahí mano a mano con la familia, que si muere alguien, ahí está el pastor, que si hay alguien enfermo, ahí está el pastor, que yo entiendo que es uno de los trabajos principales del pastor. Si tenemos que orar con la familia, ahí está el pastor, es el trabajo del pastor. Entonces hay tantas modalidades y la mentalidad ha cambiado tanto que hay pastores que ellos entienden que no necesitan un local para pastorear. Podríamos decir que ese pastor cibernético, ¿habrán algunas personas sueltas por ahí que quieren ese pastor o son ovejas que salen de su redil a la parte cibernética? Sí, hay ovejas que salen de su redil a la parte cibernética. Por ejemplo, esto evolucionó más después del COVID. Ajá, sí, que tuvimos que estar por lamentablemente, sí, el Zoom nos ayudó, ¿verdad? Fue una alternativa circunstancial, pero no significa que esa debe ser la modalidad. Entonces, lamentablemente, muchas personas se adaptaron a ese ambiente de comodidad de Zoom. Yo voy a la iglesia, preparo palomitas de maíz y aquí estamos conectados nosotros compartiendo, adorando a Dios. Entonces no tengo que salir, no tengo que pagar taxi, no tengo que pagar motoconcho, no tengo que arriesgarme en la calle. Y de verdad que muchos se quedaron así. Lamentablemente, yo quiero decirle, amado, que eso fue una gracia que Dios nos permitió, donde lamentablemente no podíamos congregar, estaba prohibido por el gobierno y respetamos eso. Pero no significa que las cosas deben ser así. O sea que entiendo que una persona, si no tiene una congregación, se puede adherir a una iglesia que transmite y todo eso y ser parte. Por ejemplo, nosotros tenemos personas hasta de Noruega que son parte de nosotros, que no tienen una iglesia donde ellos están y ellos escuchan y observan el culto que transmitimos por YouTube, por Facebook. Tenemos personas de la India, le manda Brenda Adicioli,
ella se cambia y todo y se sienta allí en la India a ver ese culto y se siente parte de nosotros, pero son personas que cuando tienen una situación me llaman y uno le atiende y uno le aconseja, o sea, tenemos un acercamiento, porque eso es lo que debe ser un pastor. Y diga, pastor, y entonces esas personas tienen que diezmar o ofrendar a tu congregación. No, porque esto es un asunto de servicio en amor. El pastorado no consiste en diezmo ni ofrenda, que nosotros en agradecimiento lo hacemos, porque hay personas que ven el ministerio y el pastorado solamente pensar en cosas materiales. Pastor, con la capacidad que usted tiene, ¿en qué consiste el pastorado? ¿Qué es el pastorado? ¿Cómo debe ser el pastorado? ¿Cómo era el pastorado de aquellos tiempos, de esas iglesias, esas 7 iglesias, de la Odisea, de toda esa? ¿Y cómo es el pastorado de hoy en día? Bueno, yo soy de lo que enseño y predico y digo que tenemos que volver atrás para sacar la esencia, porque cuando analizamos se ha perdido mucho la esencia en el pastorado y muchas veces tenemos perfiles de pastores que es cuestionable. ¿Cuestionable qué? Que amamos más el título, amamos más la posición que el trabajo que hacemos. Y la Biblia dice que Jesús es buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué nos dice eso? Que el pastor tiene que ser una persona que ame las ovejas, que se arriesgue por sus ovejas, que cuide de sus ovejas. Pero hay pastores que solamente un pastor de púlpito, pero no tiene ninguna relación con la oveja. Es un pastor que está allí, que usted no puede ni saludarlo muchas veces, que se hace difícil usted llegar a la oficina de él. Hay pastores así. ¿Podemos decir que un pastor moderno es? Bueno, pastores modernos somos todos. Porque usted tiene que ser un pastor. Estamos en la época de la modernidad, y más que modernidad, de la posmodernidad. Lo que tenemos que hacer es un pastor bíblico. Aunque seamos de la época moderna, posmoderna, un pastor. Pero la pregunta es, ¿qué tan bíblico somos nosotros cuando ejercemos el pastorado? ¿Cuáles son los principios que rigen mi vida cuando yo ejerzo el pastorado? ¿Qué he entendido yo lo que es ser un pastor? Si lo he entendido claramente. Porque hay personas que creen que el pastor es un amo, dueño y señor de una comunidad, que todo el mundo tiene que servirle a él, que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía a él y que todo el mundo tiene que honrarle a él, reverenciarlo algunas veces. Entonces, un concepto así del pastorado es un concepto errado, porque el pastor es un servidor de la comunidad, de las ovejas, como dice la palabra del Señor. Jesús, por ejemplo, los discípulos malinterpretaron lo que es ser un líder, lo que es ser un pastor. Y Juan y su hermano querían una posición privilegiada. Y ellos hablan con su mamá, como somos familia, estamos entre la familia, vamos a hacer nepotismo. Y la madre habla con Jesús y dice, mira, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando tú estés en tu reino, quiero que tú le des un lugar privilegiado. Los demás se sintieron muy mal. ¿Por qué se sintieron mal? Porque ustedes van a estar allí, no. Ustedes sí, nosotros no. O sea, había un concepto muy errado. Entonces Jesús tiene que enseñarle a ellos y a nosotros y decir, ¿quién quiere ser grande? Yo sé que todo el mundo levantaría la mano. Claro. Quiero ser grande. Y dice, ya no, ¿usted quiere ser grande? No hay ningún problema. Sirva a los demás. Sí. O sea, la grandeza en el ministerio está en el servicio. La grandeza en el ministerio está en la humildad. Servir a las ovejas, ese pastor que tiene tantas horas, porque hay que servirle. Vamos a suponer que tengo 30 miembros en una iglesia, pero también soy esposo, soy papá. ¿El pastor debe trabajar para producir? Sí, todo. O del pastor, o está bien que el pastor, como decimos que trabaje en el altar, que coma del altar. Bueno, todo depende, digo yo. Porque un ejemplo, un pastor que está comenzando una iglesia pequeña, Ajá. ¿Cómo podría ese pastor sostener la iglesia económicamente y sostener a su familia cuando los ingresos que percibe esa iglesia no son suficientes ni para la iglesia? O sea, tendría que trabajar, por ejemplo. Las siembras son pocas todavía, no estamos recibiendo porque no hemos sembrado lo suficiente. Lo más lindo cuando un pastor está dedicado a la grey, no un vago que pastorea la grey, que trabaja para la grey. Que se nota, que hay un trabajo realizado. Lógico,
Por ejemplo, yo a veces tengo que hacer a las 4 y las 5 de la mañana de mi casa por una situación con hermano. Un hermano se puso mal, un hermano se murió, un hermano está en la clínica, y algunas veces yo he estado hasta la 1 de la noche en la clínica, 11 de la noche, porque es el servicio de uno, que la gente entienda, funeraria. O sea, yo tengo un equipo que cuando alguien muere nos encargamos de hacer toda la diligencia. Y yo soy el que hago la diligencia en la funeraria. Tenemos ciertos privilegios y uno lo aprovecha, ¿verdad?, para el bienestar de los hermanos, consideraciones. Y entonces uno dice, bueno, vamos esto a transmitírselo a los hermanos. Tú sientes, yo recuerdo que hubo una hermana que le dio un paro cardíaco y yo estoy ahí esperando. Se puso enferma la hermana y yo salí para allá. Y hay una hermana que estaba enferma y no se podía congregar en la iglesia de nosotros. Y yo recuerdo cuando yo estoy allí en el centro médico y estamos ahí, me dan la noticia y todo, y yo hago todo lo que tenía que hacer. Salgo para la funeraria, hago la diligencia a las 1:00 de la noche, casi a las 2 de la mañana. Y todo muy bien. Entonces hay un familiar que dice, óyeme, un pastor así cualquiera quiere tenerlo. O sea, tú te sientes bien, tú no te sientes solo. Sí, amado, y eso es lo que muchas veces el pueblo necesita. Gente que amen y que Dios sea que ponga en nosotros ese deseo de servir, ese amor para servir. Que podamos entender que Dios nos llamó a servir. Eso es lo que se nos hace difícil algunas veces poderlo entender. Sigo algunas de su prédica. Regularmente me he encontrado en diversos momentos en los temas del matrimonio y de las familias, que escucho que usted comenta de una manera muy magistral. Y hoy en día, en donde vivimos en una sociedad con tantas distorsiones y en matrimonios con tantas dificultades, porque lamentablemente en un matrimonio vemos gente que somos de sangre diferente, con cultura diferente, con pensares diferentes, y no es fácil. ¿Cómo maneja el pastor esos matrimonios? ¿Qué cantidad se acercan? Y además de eso, de las iglesias, de fuera, y además el matrimonio suyo, que también eso también tiene que manejarlo, porque no es un matrimonio tampoco que corre solo, también hay que dedicarle tiempo a ese. Sí, es un poquito complejo, y también este es un tema que me apasiona. Hablar de la familia, del matrimonio me apasiona. Por ejemplo, yo tengo un programa también de orientación familiar, que lo hago por emisora y eso lo hago siempre en vivo. Un programa con muchas orientaciones, con muchos consejos, donde las personas escriben, piden orientación, hacen preguntas. Yo recuerdo la primera vez que yo di una conferencia para matrimonio, yo me sorprendí, porque yo la di en la iglesia y yo no sabía que habían tantos problemas dentro de la iglesia y donde la gente se identificó tanto que yo dije, hay que hacer un programa de orientación familiar. Y ahí conocí un programa de orientación para la familia, que llevamos todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de la 95.3 FM. Y ha sido de mucha bendición. El problema hoy en día, Margarita, es que las personas llegan al matrimonio sin saber verdaderamente lo que embarga un matrimonio. Entonces la sociedad ha vendido el matrimonio como una especie de contrato, de acuerdo entre dos personas que van a estar juntos hasta que ellos puedan, o hasta que un problema los separe, o hasta que ellos se sientan incompatibles. Entonces, cuando uno vende esa idea tan ligera, superficial, que no tiene peso, las personas simple y llanamente van a una odisea. Pero cuando usted entiende y tiene un concepto convincente de que el matrimonio es un pacto que no se puede quebrantar, y que no importa la circunstancia, usted va a luchar por su matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y con esto yo no estoy diciendo que no se dé divorcio, sí se da el divorcio, y hay circunstancias, y por algo la Biblia regula el divorcio, pero no como la sociedad lo quiere ver, no como lo quiere ver. Entonces, para uno hablar del matrimonio, la Biblia me enseña a mí un principio, y es que yo tengo que tener mi casa en orden. Sí, primero. O sea, yo no puedo hablar del matrimonio, de lo lindo que es, si yo no tengo un matrimonio bonito. Sí. Yo no puedo hablar de la estabilidad, de lo hermoso que es, si yo no tengo un matrimonio estable. Y yo glorifico a Dios, que Dios me ha permitido ser equilibrado. O sea, Dios me ha enseñado el equilibrio. Yo trabajo en el ministerio. Una vez salgo yo aquí de esta oficina a las 10 de la noche, pero yo no me olvido de mi familia. Yo trato de mantener mi relación con mi esposa. Mi esposa y yo tenemos una herramienta muy fuerte, es la buena comunicación. O sea, no solamente comunicación, sino buena comunicación. Porque algunas veces, no, yo le comunico, no, ¿cómo usted comunica? Una comunicación afectiva. Ya, afectiva. Entonces, ¿cómo usted comunica?
Entonces hay personas que lo que hacen es monólogo en las conversaciones y comunicación que tiene donde otro no tiene voz ni voto, y esto no funciona. ¿Qué establece la Biblia, pastor, en cuanto al divorcio cuando de una pareja de cristianos, cuando haya un problema generado que se puede decir, sí, la Biblia me permite que me divorcie porque X cosa pasó en mi matrimonio y me puedo divorciar? ¿Cuáles son esas aristas que se podría decir, sí, se pueden divorciar, cristianos? Ok, primeramente voy a aconsejar los matrimonios que nos escuchan por este medio, que cuando tienen un problema, lo primero que piensan es en el divorcio, Margarita. Sí, ay sí, rápido, Y pero yo, rápido. sí, sí, y yo le digo a ustedes, si usted tiene una casa, supongamos de zinc, o usted tiene una casa hasta de concreto, un techo de concreto, y se le hace una pequeña abertura por donde viene una botella y le penetra a la casa, ¿qué usted hace? Es la primera pregunta. Sí, señor. ¿Usted derriba el techo y lo echa de nuevo, o usted tapa la gotera? Y usted me va a decir, pastor, yo tapo la gotera, Sí, yo busco donde está la grieta, sí, lo arreglo y ya. Sí. Entonces, ve el matrimonio también desde esta perspectiva. Cuando hay una grieta, ¿por qué queremos derribar el techo completo y pensar en el divorcio? Y no buscar soluciones para arreglar la grieta. Y yo le digo, mire, vean el matrimonio como que usted está en un edificio así de 120 pisos y el último piso es el divorcio. Entonces, si hay un problema en el primer piso, no piense subir al último piso. Vaya escalando, busque ayuda, porque uno de los problemas, Margarita, hoy en día es que las personas no buscan ayuda y ellos sienten, el enemigo le mete en su mente de que ellos no necesitan ayuda, que son adultos, que ellos no van a exponer sus problemas, sí, que nadie tiene que enterarse de sus situaciones o problemáticas internas de lo que es el matrimonio. Ese es un error. Cuando las parejas no pueden manejar ya una situación matrimonial y entienden que el enemigo puede tomar ventaja y dañar su matrimonio, busque un consejero matrimonial, alguien que tenga ética profesional. Por ejemplo, usted viene aquí, yo lo trato, pero lo que yo trato aquí ni mi esposa se entera. Eso es algo que nosotros tratamos y ya y se queda entre nosotros. Pero busque ayuda. Y yo doy gloria a Dios que Dios me ha permitido ser un instrumento para salvar cientos y cientos, y podría decir miles de matrimonios, porque tengo demasiado testimonio y esta oficina está dedicada para consejería matrimonial, y lo que hacemos lo hacemos en gracia, lo hacemos en amor, sin cobrarle a nadie un centavo, porque estamos para ayudar a los matrimonios. Ahora bien, ¿cuándo se da el divorcio? Y esa es la pregunta. Lamentablemente, ¿Por qué un cristiano, una pareja de cristianos se puede divorciar? ¿Se puede divorciar? Se pueden, pero no debieran. Una cosa es poder y otra cosa es si deben hacerlo. Desde la perspectiva bíblica no debieran hacerlo. Eso es todo lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que se pueden, pero no todo conviene hacerlo. Desde la perspectiva bíblica, la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Y si algo que Dios aborrece, yo no puedo condecorarlo y verlo como bueno y válido. Y aunque la sociedad acepte como bueno y válido el divorcio, Dios dice que lo aborrece, entonces yo tengo que estar del lado de Dios. Del lado de Dios. Pastor, pero entonces, ¿los cristianos se divorcian? Sí, se divorcian. Bueno, sí. El Señor habló claramente y dijo, claramente, porque al Señor le cuestionaron y le dijeron, Señor, pero dime, ¿bajo qué circunstancia entonces se puede dar el divorcio? Porque el Señor dice, óyeme, al principio no fue así. Habían dos tendencias o posturas teológicas, habían dos escuelas en la época de Jesús, la de Shammai y la de Hillel. Había una de ellas que era totalmente liberal. La de Hillel era liberal, por cualquier cosita, por cualquier chita paja, se divorciaban. Hasta porque una mujer diese una comida desabrida y ellos tienen derecho a divorciarse, a desahuciar a esa mujer. Si no me dio saber, yo no me sentí bien con ella, ese lunar, yo no sé que tú lo tenías, cualquier excusa barata. O sea, el hombre podía repudiar a su mujer. Pero ¿cómo la repudiaba? El hombre la repudiaba y no le daba una carta a esa mujer. Esa mujer se quedaba repudiada, relegada, y ningún hombre la podía tomar como esposa. Ninguno la podía tomar como esposa. Porque el hombre la dejaba y buscaba otra mujer, porque la mujer no podía buscar a un hombre. Si la mujer buscaba un hombre, entonces era declarada adúltera y había que matarla. Entonces esto llega a donde Moisés. Lo que está pasando es una injusticia. Y el Señor era quien daba directriz a Moisés.
Y en Deuteronomio capítulo 24 vemos cómo la Biblia le da directriz a Moisés y le dice: cuando el hombre vaya a despedir a una mujer, sí, dale su carta, dándole a entender a ella que ella es libre y de que ella puede formar una familia. La pregunta es: ¿era esa la voluntad de Dios? No. ¿Es Dios quien está permitiendo, está diciendo divórciense? No, es el hombre que se está divorciando. Ahora, ¿qué hace Dios? Regula el divorcio. Y dice bajo qué condiciones se da el divorcio. Entonces, en la época de Jesús, el que adulteraba, en la época bíblica del Antiguo Testamento, los adúlteros lo llevaban y lo lapidaban, tanto al hombre como a la mujer, lo mataban, Sí. lo apedreaban. Estamos en la ley. Entonces Jesús dice: mira, esto es lo que sucedía, pero eso fue en el principio, no era así. El diseño de Dios es este, de que el hombre siempre esté hombre y mujer. O sea que ni aún la poligamia fue Dios que la instituyó. La poligamia viene del hombre, del deseo del hombre, 1, 2 mujeres, 3 mujeres, bueno, y así nomás. Entonces el Señor dice: cualquier hombre que repudie a su mujer por causa no justificada y alguien se casa con esa mujer repudiada por un hombre, dice que es un adúltero. Ahora bien, ¿bajo qué circunstancias se da ese? Señora, esto se puede dar de que la mujer se divorcie, el hombre se divorcie, salvo por una causa. ¿Cuál? La de fornicación. Y la palabra que el Señor está utilizando es la palabra porneia, que es inmoralidad sexual. Cualquier inmoralidad sexual, no solamente adulterio, homosexualidad, cualquier pecado de depravación moral o sexual, que se dé pedofilia, lo que sea de esto, incesto, puede haber un divorcio y puede haber un recasamiento, aunque esta palabra no le guste mucho. Explíquenos eso, pastor, porque escuchamos muchas veces decir la mujer es recasada, es abominable, o esa mujer está en pecado porque se casó la primera vez, se divorció y volvió y se casó. Una mujer recasada. Coméntanos sobre eso. Bueno, el recasamiento se da cuando una mujer se le muere su esposo, queda viuda, ella se Pero puede ya la casar Biblia de ahí dice nuevo. que se puede casar. Ahí Se la puede Biblia casar dice. de nuevo, sí. Porque tenemos que la muerte Sí. que rompa Sí. el divorcio. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Porque el divorcio de una manera u otra rompe Sí. lo que es el matrimonio. Entonces el divorcio le da un derecho legal a la persona de casarse de nuevo. Ahora la pregunta es: ¿bajo qué circunstancia usted se divorció? Entonces hay una parte que hay que dejársela a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente se divorcian y cuando usted busca un aval bíblico para ese divorcio no lo va a encontrar, apoyado por Dios. Ahora bien, yo no soy el personaje que va a condenar a una persona que se divorció. Dios sabe las circunstancias por las cuales se divorció y sabrá Dios, y Dios tiene la última palabra en por qué esa persona se casó de nuevo. Dios lo sabrá, pero ahora si nosotros tomamos la posición y decimos: este está recasado, Sí. este se lo va a llevar el diablo, Sí. y eso no nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la Biblia muchas personas que se casaron de nuevo y Moisés lo permitió. Ahora bien, lo que la sociedad ha hecho con el matrimonio tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Pastor, usted tiene muchas parejas que recibe, que le colabora y le ayuda. ¿Cuál es el tema más común entre las parejas por la cual vienen a la oficina, que se quieren divorciar, que esto, que lo otro? ¿Cuáles son esas cosas más comunes que se pueden ver en la mayoría de los matrimonios por las que uno se quiere divorciar? Bueno, son muchas las causas Pero uno que incide por la más. cual ellos se quieren divorciar, pero una de las más importantes y preponderante en esto es la mala comunicación. Una mala comunicación. Más del 50% del problema de los matrimonios es por falta de una buena comunicación. Es triste. Eso como la primera. Hay una segunda que se puede decir, aparte de la comunicación en el matrimonio, que podamos elegir dos que son las más comunes. Sí, el factor económico. Es en el factor económico, pastor. ¿Es porque no hay dinero suficiente o porque hay una injerencia entre la pareja de que lo mío es mío y lo suyo es suyo? Esa es muy buena pregunta. Lamentablemente yo vuelvo y digo que las personas van al matrimonio y no entienden lo que es el matrimonio. La Biblia nos enseña que en el matrimonio dos se hacen uno.
¿y cómo es posible que usted esté casado y su esposo no sepa ni lo que usted gana? Y usted no sepa lo que gana su esposo. Sí. Y cada quien maneja su fondo de manera unilateral. Sí. Entonces así no se avanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hombre moderno hoy en día entiende que la mujer tiene que aportar el 50%. Y dice, mira, tú un 50 y 50. El matrimonio no consiste en 50 y 50. Para que un matrimonio funcione, Margarita, usted tiene que dar el 100% y su esposo el 100%. Sí, en todos los aspectos, pastor. Porque aquí en el Señor, en el Evangelio de la matemática que nosotros conocemos, no funciona. De 1 más 1 es 2, aquí 1 más 1 es 1, pero un 1 más fuerte. Entonces, los matrimonios que lamentablemente cada quien por su lado y cada quien se asigna una cuota, es bueno que se pongan de acuerdo. Pero el deber en un hogar, la responsabilidad más grande de manutención, la tiene un hogar. Hablamos del proveedor. La Biblia habla del proveedor. El hombre es el cabeza de la casa, el hombre es el proveedor. ¿Dónde queda esa parte, pastor? Hoy en día, en donde muchas veces el hombre no cotiza, no produce la cantidad suficiente para el hogar, y muchas veces las mujeres tenemos que intervenir en trabajar y producir para proveer el hogar. ¿Dónde queda esa parte? Sí, y esa parte es muy importante y esa parte se da. Una mujer que se identifica con su esposo y sabe los ingresos que tiene su esposo, la capacidad crediticia, amado, inmediatamente ella sabe, ve los gastos que hay, dice, mi amor, yo voy a tener que trabajar, ambos se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder subsistir. Sí. Nosotros no podemos ser ignorantes de que la vida, la economía, la situación está difícil, sí. Está muy cara, los artículos de primera necesidad están, que eso es alarmante. Entonces esto ha obligado a que los matrimonios ambos tengan que trabajar. ¿Qué me impacta algunas veces? Que el hombre quiera responsabilizar a la mujer como si ella fuera la cabeza principal, de que ella la que tiene mayormente. Entonces, un hombre que tiene una mujer que trabaja es una gracia. ¿Verdad? Sí. Porque se sobreentiende bíblicamente que el hombre es quien debe mantener el hogar y que la mujer debe dedicarse a la crianza de sus hijos. Sí. Por ejemplo, cuando yo me casé, mi esposa trabajaba. Cuando ella salió embarazada, yo le dije a ella, bueno, mi amor, cuando tú des a luz tú no vas a trabajar. Yo no ganaba mucho dinero, ganaba lo necesario. Y yo, tú no vas a trabajar, pero que yo no quiero tener dinero guardado, no. Yo quiero que tú críes a mis hijos, quiero que tú lo eduques, y lo poco que ellos nos provean, entonces con eso nos mantenemos. Y Dios no nos dejó, nunca. Y mi esposa se dedicó a criar a mis hijos, y yo doy gracias a Dios que no tengo los delincuentes. Tengo unos muchachos con principios, con valores, ¿me entiendes? Gracias a qué? A que tratamos de educarlos. Sí, que la mujer tuvo en casa, porque en verdad la familia hace mucha falta, la figura de la esposa en la casa, pero la educación de sus hijos es determinante. Porque en estos tiempos modernos, pero es determinante si hay una mujer con principio, con deseo de educar a sus hijos como debe de ser. De hecho, la sociedad fuera mejor si más mujeres estuvieran en casa, sí, ayudando con los hijos. No es que no trabaje, no es que la mujer no sea profesional, no es eso, sino que pueda tener un tiempo determinado para ayudar a la educación de sus hijos más. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos? Sí, porque las familias están destruidas. Claro que sí. Margarita, es que el sistema capitalista nos ha llevado a nosotros a tener que salir de las casas y abandonar los hijos en las casas con tanda extendida. Ahora mismo las guarderías, esto es un gran negocio, muy bonito todo, pero la pregunta es: ¿dónde están los padres? Entonces los padres llegan a buscar a sus hijos a las 6 de la mañana, se lo llevaron a las 7 y pico de la mañana, a las 6 de la tarde, van a buscar a sus hijos a las 5 de la tarde. De 7 a 7 fuera de la casa. De 7 a 7 fuera de la casa. Un padre que llega explotado de trabajar, cansado, a preparar cena y esto, no tienen casi tiempo para dedicarse a sus hijos. Entonces, los hijos, ustedes ven que están dentro del techo, pero no hay una coinonía, no hay una unidad. Ustedes no ven, amado, esa afinidad familiar, porque cada quien está abogando por los suyos. ¿Sabe qué me impactó? Que en la época del COVID, yo leí una noticia que me impactó mucho. El índice de divorcio se aumentó, por ejemplo, en China. Cuando se juntaron la gente en su casa. Porque la gente tenía que estar en la casa No y los matrimonios no se llevaban bien. Sí.
¿Por qué? Porque como uno sale, otro entra y casi no estamos juntos. Cuando se vieron juntos, amado, los divorcios aumentaron, que eso fue algo impresionante, amado. ¿Por qué? Porque los hogares son disfuncionales. Sin embargo, estamos dentro del mismo techo, pero no estamos funcionando como familia. Muy triste. Pastor, le escuchaba en una prédica decir a usted de las mujeres, vamos al tema de las mujeres pastoras, las mujeres que pastorean y que muchas veces en el hogar se convierten en un verdugo para la pareja. Muchas veces hay mujeres pues que de una manera u otra son pastoras, pero sus esposos para nada son pastores. Por la razón que sea, que no soy yo. No se da en esos casos. Se da. Y a veces la mujer, con el afán del pastoreo, muchas veces la casa también como que aprieta un poquito más. Lo escuchamos usted hablar sobre esta parte en una prédica de la suya, creo que ayer o no sé. Eso es delicado. Muy, pero muy delicado. Porque lo primero que tiene que pastorear a una mujer es su casa, es su hogar, es su familia. Y lo dije tanto para mí. Podemos pastorear las dos cosas, ¿verdad, pastor? Sí. No hay inconveniente con eso. No hay inconveniente. Si podemos sopesar ambas cosas, sin problema la podemos hacer. Tienen que ser equilibradas. Porque usted está pastoreando la iglesia, pero usted no es la cabeza de su casa. No, tengo una pareja para eso. Porque el hombre, aunque no sea pastor, es la cabeza. A quien Dios determinó que sea la cabeza del hogar. Sí. Entonces, algunas veces hay hermanas, pastoras, que el cargo pastoral lo quieren llevar al hogar. Y ustedes ven hombres que se quejan. ¿Se quejan por qué? Porque la mujer es batuta y constitución en la casa. Por eso la Biblia le dice a la mujer que sepa muy bien manejar su rol. ¿Te tocó ser pastora? Sí, pastora ya. Pero en tu casa tú tienes que ser esposa. Suena duro lo que estoy diciendo. Bueno, no creo que sea tan duro, pastor, porque en verdad una mujer sabia debe equilibrar debe equilibrar eso, pastor. Y además una mujer que va pastoreando, se supone que es una mujer que está edificada. Y si está edificada, debe pastorear. Y cuando llega a su casa, como usted dice, no creo que sea duro, no creo que sea duro eso. No, hay personas que lamentablemente esto no es así. Y eso es verdad, la mujer tiene la capacidad, Dios le da la capacidad para esa parte, puede equilibrar las dos cosas, es no llevar una cosa para acá y traer la otra para allá, sino cada una creo yo en su lugar. ¿Qué usted dice? Así es que debe de ser, y esperamos que las que están ejerciendo el pastorado lo hagan así, y que el nombre de Dios sea glorificado, y no que se lamenten, ¿me entienden, amado? Cuando usted está ejerciendo un pastorado, que en el hogar se le estén quejando, porque allí usted no está sabiendo pastorear. Pastor, ¿qué es eso de que se lo están quejando? Lo escuché los otros días decir, algunas hermanas no cumplen con su lecho conyugal. Lo escuché en estos días también en una de sus prédicas que usted Sí, lo que pasa es que aquí yo tengo que manejar muchos casos. Y lamentablemente el hecho conyugal es muy delicado, es otra de la cual también muchos matrimonios tienen problemas. Muchos matrimonios tienen problemas. Por ejemplo, por naturaleza el hombre siempre Dios lo ha hecho un poquito más con apetito sexual que la mujer. Sí. Algo que la mujer algunas veces no asimila, y algo que el hombre tampoco asimila de cómo es la naturaleza de la mujer. Por eso los matrimonios, hablé de la comunicación. Es importantísimo que los matrimonios se comuniquen. Entonces, una mujer cristiana que no está enferma, que su esposo no la trata mal, y su esposo en un momento determinado necesita que tengan intimidad sexual, porque una mujer tiene que negarse. Esa es una pregunta. Entonces hay hombres que dicen que mi esposa nunca está dispuesta, porque no tiene deseo, porque no tiene esto. Entonces el apóstol Pablo dice esto porque se daba en la época del apóstol Pablo, y le dice a la mujer, cumpla con su deber conyugal, porque cuando usted no cumple, el diablo se puede meter. Incluso la Biblia es tan delicada que para una persona ir a orar, ayunar y dedicar un tiempo a la oración, tiene que ponerse de acuerdo con su esposo o esposa. Y si una de las dos partes no está de acuerdo, no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede meter. Y usted después dice,
el diablo se metió, no, tú metiste al diablo. ¿Verdad que me pasa? Sí, porque la Biblia te advirtió acerca de eso y está en la palabra de Dios. Entonces los matrimonios tienen que ponerse de acuerdo y ambos deben tratar de cumplir el deber conyugal. ¿Conforme a qué? Conforme a la disponibilidad que hay entre ellos y conforme a la fuerza viril que tenga el hombre y que tenga la mujer. Sí, claro que sí, dependiendo Del estado cada en el uno cual tiene, estén claro y que se sí. encuentren. Ahora bien, Sí. si hay una de las partes que está enferma, tiene que haber empatía, Margarita. Sí, claro que porque sí. la gente ha confundido el amor con el sexo. Ay, sí, claro que sí. Hay personas que creen que tener mucho sexo ahí es que se ama. Y yo quiero decirle a ustedes que la abstinencia sexual alguna vez es una muestra grandísima de amor. Porque si una de las partes está enferma, tú no puedes obligar a una de las partes que esté contigo. Esa parte lo que quiere es que tú seas empático y te identifiques, que coja el polvo y se lo Un té, un calmante, el cariño porque está enfermita, porque está enfermito. enfermito. Eso es una muestra de amor. Sí, claro. Eso que no, sí. no, Esperar es una sí, muestra de amor. que yo tengo, esa mujer me ama porque siempre está ahí como una mula. Sí. Pero ve a ver cómo ella se siente en un momento determinado. Pastor, ese es un factor muy importante, déjeme decirle, que muchas veces el hombre por su naturaleza, por supuesto, por eso estoy de acuerdo con usted en la parte de la comunicación, y la mujer, cada uno tiene naturaleza diferente, que yo sé que una buena comunicación eso se arregla, Sí. pero muchas veces el hombre también tiene que tomar en consideración y en cuenta cómo se siente su pareja. 100%. Porque es verdad, nada más no es que si tengo una mujer que me limpia, que me trapea, que cuando yo estoy dispuesto ella está siempre para mí. Hay que verificar. Miren, es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Mi esposo y yo nos llevamos hermosísimo. Y nosotros no somos un matrimonio perfecto, pero somos un matrimonio ejemplar y saludable. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios y la gloria a Dios. Y en una ocasión, mi esposa me dice, mi amor, yo no sé que yo tengo, tú eres el hombre que yo amo, tenemos buena comunicación, tú eres el hombre que yo amo y todo eso, pero yo no tengo como ese deseo de tener intimidad. No sé qué es lo que me pasa. Me puse ya a pelear con mi esposa. No, Porque mi amor, vamos a ver qué está pasando. Es bueno que vaya al médico para que te examine. Hablamos con un ginecólogo y esto es para todo. Y el ginecólogo le explicamos la situación. Dice, ok, le mandó a hacer una analítica de las hormonas. Oiga esto, estrógeno y estas cositas más, hormonas sexuales. Y cuando el doctor le salió los resultados, dice, no, pero es que, ¿y qué eso vaya a tener? Pero mire, eso está en el suelo. Bueno, hay muy pocas. Hormonalmente ahora mismo a ella hay que darle un tratamiento para esto, porque así ya no va a tener. Me amaba a mi esposa, sí, me ama también, pero su estado de ánimo hormonalmente no estaba bien. Por lo menos pudo comunicarse para Ella decirlo. me comunica, yo sabiamente vamos al doctor y el doctor nos enseña los resultados. Ahora la pregunta, ¿nos pasa eso solamente a nosotros? No, eso le pasa a muchas parejas. ¿Qué hacen algunos hombres? Comienzan a pelear, se ponen brutos. ¿Será que la mujer tiene un enamorado? que está ¿Será con que otro? esto, que está con otro, que el otro? Si yo trato bien a mi mujer, ¿por qué no puede? No, amado, sea abierto, sea maduro, sea sabio, mujer sea sabia. Y esto también se da en los hombres. Yo recuerdo que yo manejé a una persona joven me dice, pastor, yo estoy pasando por una situación y cuando hablo y lo trato y la mujer me dice, yo no sé qué le pasa a mi marido, el hombre estaba pasando por un proceso de difusión eréctil, pero él está callado con la mujer para que la mujer no sepa esa humillación que le está atravesando. Pero la mujer ya está diciendo, yo no sé qué es lo que le pasa. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos factores que inciden dentro de la vida matrimonial y por eso los matrimonios tienen que cultivar una buena comunicación. Pastor, nosotros queremos agradecerle en verdad este tiempo que nos ha dado, pero no puedo despedirme sin hablar un segundo que sea de diezmo y ofrenda. Unas palabras, unos temas que en las iglesias cristianas, a veces para comentarlo, hay un sinnúmero de cosas que cuando se habla de diezmo y ofrenda, hay personas que se mandan para acá, hay otra persona brava, hay pastores incómodos con sus ovejas, hay un sinnúmero de cosas cuando hablamos de diezmo y ofrenda. Háblame mucho de eso. Yo entiendo que un pastor no se debe sentir incómodo con una oveja por asunto de diezmo y ofrenda.
Porque yo entiendo que eso es algo muy privado. Si usted diezma, ¿lo hace para quién? ¿Para mí o para el Señor? No, debe ser para Dios. Debe ser para Dios. O sea, en mi congregación, yo no mando a nadie que ponga el nombre. Sí, no debe ser. Yo pienso que no debería porque ser. eso es para Dios. Sí. Usted diezmo lo hizo para el Señor. Sí. El que diezma y ofrenda es aquel que es agradecido. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Si tú te sientes agradecido, te dirás, pastor, pero yo no tengo que dar diezmo a la iglesia. Sí, pero tú estás en una congregación, tú tienes un pastor, por ejemplo, en mi congregación a mí me da una ofrenda de amor. Sí, por su trabajo. Por mi trabajo que Sí, yo hago. eso no Entonces, está mal, está si bien. no entrara bien mi ofrenda, ¿cómo me la dan? Sí. ¿Cómo nosotros ayudamos a los hermanos que están enfermos en mi congregación? Por ejemplo, nosotros hacemos compra en el mes, durante la semana. Tenemos un equipo que trabaja, un comité de ayuda para los necesitados. ¿Cómo la hermana Leslie, que es la cabeza de ese comité, la hermana Griselda, preparan todas esas compras, van al supermercado a comprar? Si no entra diezmo y ofrenda. ¿Cómo ayudamos nosotros a los enfermos con las pastillas? ¿Cómo ayudamos nosotros, por ejemplo, en los funerarios? Nosotros tenemos asignaciones para las personas que mueren, ayudar a la funeraria y costear eso. Si no entra diezmo y ofrenda. Ahora bien, no todas las iglesias piensan así. El diezmo está en la Biblia, pero el diezmo es sobre la base del amor. La ofrenda está en la Biblia, pero la ofrenda es sobre la base del amor. La Biblia dice que si usted no se siente contento, Que no ofrende. que no lo haga. Y que no diezme. ¿Qué usted tiene que hacer? No diezmar. Señor, estoy contenta. Mira, yo sé que debo diezmar. Sí. Debo diezmar porque tú dices que hay bendición y que las puertas de los cielos se van a abrir, habrá bendición hasta que sobreabunde. Ay, sí. Pero yo no me siento contento diezmando. Pon amor en mí. Que eso que yo digo que yo te amo a ti, también yo te puedo amar con mis bienes. Pastor, puede ser que algunos pastores no estén conectando con sus ovejas en los diezmos y las ofrendas. Puede ser que haya un pueblo desconectado de su pastor, porque éste no pueda manejar el diezmo y las ofrendas con facilidad. O porque este pastor tiene miedo de decir a su membresía cuánto entró, cuánto se gastó. Si, como usted dice, si hay una ofrenda que se le da a usted todos los meses, Sí, que hay un comité para eso. sí. Habría una desconexión en algunas iglesias que habría eso. El problema es que muchas personas han malinterpretado lo que es el diezmo y la ofrenda. Entonces, algunas veces se enfatiza que la vida espiritual de los creyentes depende de un diezmo y de ofrenda. Y eso no es así. La vida espiritual del creyente depende de su relación con Dios. Y mientras tú más conoces a Dios, más tú lo vas a amar a Él. Más tú vas a amar a tus hermanos. Más tú te vas a identificar con tu prójimo. Mientras más conocemos a Dios. Puede ser, pastor, que algunos pastores puedan tener algunas alternativas en su iglesia. Si el pastor ve que las ovejas están apáticas, que esa persona no se está recibiendo, porque usted, por ejemplo, puede decir, yo tengo 30 ovejas en mi redil, pero no se ve nada. ¿Hay alguna manera de motivar a ese pueblo? Hay que enseñar los principios de la palabra de Dios a ese pueblo. Hay que enseñar. Leyéndole nada más el texto, se puede agregar algo. No, lo que pasa es motivando. que yo, por ejemplo, yo no creo en la manipulación. La manipulación es bíblica. Nosotros enseñamos y pedimos al Señor que ponga en el corazón del pueblo entender la enseñanza y que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, como nos enseña la Biblia. Entonces la manipulación es bíblica. Entonces hay pastores que manipulan muchas veces a las ovejas con el diezmo y la ofrenda, que esto es un ladrón, porque agarran un texto de la Biblia cuando el Señor llama a la nación. ¿Ustedes en qué me habéis robado? En mi diezmo y ofrenda, y se lo aplicamos a la iglesia. Ustedes son unos ladrones y se van a perder, los ladrones no entran. Eso es manipulación. No es posible, Margarita, que usted sea miembro de mi iglesia y tenga un mes sin ir, y cuando yo llegue a su casa, lo primero que le diga, Margarita, ¿por qué tú no diezmas este mes? En vez de yo decirle, Margarita, tengo un mes que no la veo en la iglesia, ¿qué le está pasando? Ay, sí. En nuestra congregación hay hermanos que no pueden diezmar, sin embargo nosotros les damos ayuda. Sí, porque además lo enseñamos con esa parte. Porque lo estamos Porque enseñando. ellos no tienen condición de diezmar, sino una condición de que le ayudemos con los diezmos que entran. Sí, claro que Por sí. ejemplo, en mi iglesia no solamente a mí se me da del diezmo. Las secretarias tienen su ofrenda asignada. El mensajero tiene su ofrenda asignada. Las que limpian tienen su ofrenda asignada. O sea, los que hacen un trabajo allí tienen su ofrenda asignada. Y yo también. Sí, Pero hay iglesias que solamente es el pastor que tiene su ofrenda asignada. hay un equipo. Es más, y no ofrenda.
Hay pastores que viemos de ellos y punto, y nadie lo puede cuestionar. Bien. Hay un equipo en su iglesia que dice, entraron tantos pesos para esto, entraron para esto, y pusimos ese dinero para acá y para allá. Tenemos un tesorero y un tesorero. Le dice a los feligreses cuánto entró a su iglesia. No, allá tenemos los informes, por ejemplo. Los informes nosotros tenemos la contabilidad organizada. Y cuando nosotros hacemos reuniones de miembros, por ejemplo, reunión congregacional para tratar los temas de la iglesia, le informamos lo que tenemos disponible. Si allá no tenemos que estar guardando nada de que en cuanto a tener secreto de Estado. No. Y con el dinero. No, amada, no, porque ya, por ejemplo, yo no soy quien maneja el dinero de la iglesia, para eso está el tesorero y es un tesorero. Ellos son los que cuentan, ellos son los que contabilizan, ellos son los que depositan. Sí. Sí, porque esa es la realidad. Sí. O sea, no podemos cambiar esa realidad. Sí, ¿verdad? O sea, el pastor no puede ser el que lo haga todo. Yo tengo un equipo de trabajo en la iglesia. Y cada quien hace su función. Por eso se me facilita la vida y yo puedo salir a diferentes países. Claro, porque usted no puede adueñarse de una iglesia, que es otro detalle. No, si yo me morí hoy, la iglesia sigue funcionando. Pero claro, debe ser así porque usted sabe que no es para toda la vida. O sea, hay que delegar funciones. Además, hacemos más ovejas con fuerza cuando le delegamos funciones, cuando esa persona tiene esa responsabilidad de hacer cosas, porque la iglesia no es de una persona, somos todo un equipo de gente. Nosotros somos la iglesia. Sí, la iglesia no es una sola persona y es bueno que todos podamos entender esa verdad, de verdad que sí. Pastor, gracias. Vamos a dejar para que nos dé un mensaje a la gente de ahí que nos estuvo mirando durante este proceso con tanta gente conectada. En verdad queremos agradecerle. Yo espero que las personas que han estado se hayan edificado, porque en verdad que sí me siento muy edificada. Amén, amén. Y yo sé que mucha gente allá afuera también está edificada, porque necesitamos, pastor, poder, esos conocimientos que Dios se le pone a usted y le pone a tanta gente, que le da sabiduría para hablar sobre estos temas tan importantes, hay que hacerlo llegar. Sí, damos gracias a Dios por ustedes, mi hermana Margarita, siempre dispuesta a llevar palabras edificantes, un programa que pueda edificar a la sociedad y a todos los televidentes que tenemos en diferentes lugares del mundo, porque gracias a la tecnología no solamente estamos limitados a la provincia de Puerto Plata, sino que podemos llegar a muchos lugares. Nosotros en esta hora pues deseamos que el Señor bendiga sus vidas, la de su familia, que puedan entender que lo más importante en la vida de una persona es, y el éxito más grande que podamos tener se llama Cristo. Que podamos nosotros encajonar, como dice por allá, afinar con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que podamos entender los pecadores que somos y la necesidad que tenemos de Dios, la dependencia que tenemos de Él, y que aquellos que se creen muy buenos, que no necesitan a Dios, que lamentablemente no sigan pensando de esa manera. La Biblia dice en Efesios su capítulo 2 versículo 8 y 9 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor, y que podamos entender que necesitamos dependencia enteramente de Él, y que podamos entender que somos débiles, que somos frágiles, y que solamente en el Señor podemos decir fuerte soy. Así que el Señor los bendiga a todos. Margarita, gracias por esta oportunidad tan hermosa de compartir con ustedes, y estamos aquí siempre a la disposición de servir. Gracias, pastor, gracias a Dios porque me ha permitido llegar por aquí y hacer esta producción tan bonita que edifica, es una producción que no lastima a nadie, que solamente llega para quedarse en el corazón de la gente que lo ha recibido, que es como debe de ser. Nosotros como medios pues queremos trabajar para edificar y orientar a la población o a todas las personas que lleguemos como medio de comunicación. Pongamos una oración por los que nos observan, que por la familia en esta hermosa hora. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de compartir con nuestra hermana Margarita y con los televidentes, Señor, y seguidores de esta programación, Señor. Te pido, Dios, que tú continúes, Dios mío, depositando de tu gracia sobre ella, Señor. Que tú sigas bendiciendo, Dios mío, este programa de Plata Informativo, Señor, y de cada uno de los que trabajan con ella. Pedimos que tú sigas fortaleciendo las familias, guardándolas, Señor, y que el amor sea lo que reine, Dios mío, en medio de ellos, del hogar, la unidad sea lo que impere, Dios mío, Señor. Y que tú sigas, Dios mío, guardando nuestras vidas de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza del enemigo, Señor. Se te poniendo, Dios mío, el querer como el hacer por tu santa y bendita voluntad,
poniendo ese amor, Dios mío, esa armonía, Señor, en los hogares, que puedan valorarse, cuidarse, respetarse, Dios mío, y que puedan saberse comunicar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad tan hermosa, Señor, de compartir con mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gracias. Nos vemos. Gracias, pastor. Amén. Señor lo bendiga a todos.